Marcos capítulo 6, versos 30 al 34, dice así la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que ellos pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Amados, oremos juntos al Señor para que Él nos dé claridad esta mañana para poder comprender de mejor manera su palabra. Padre bendito, muchas gracias te doy, mi Dios, porque primeramente tenemos el privilegio de dirigirnos a ti y llamarte Padre. Mi Dios, antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra condena era latente y nuestro futuro eterno sin esperanza. Pero tú apareciste a nuestro encuentro, enviaste a nuestro Señor Jesucristo a padecer por nosotros, a padecer en nuestro lugar, a sufrir nuestra afrenta, nuestra vergüenza, a sufrir el castigo por nuestros pecados. Y hoy nos adoptaste como tus hijos. Y en esa confianza es que te llamamos Padre, en esa confianza es que nos acercamos a ti, sabiendo que podemos hallar ayuda, socorro oportuno delante de tu presencia, porque Cristo nuestro Señor está junto a ti intercediendo por nosotros. Padre, muchas gracias por ese privilegio que no merecíamos. Y nada más queremos agradecer y vivir conforme a tu voluntad. Rogarte, mi Dios, que transforme nuestros corazones, que moldee nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para poder serte gratos en todo. Mi Dios, queremos ser una ofrenda agradable ante ti. Y para eso sabemos que necesitamos, requerimos ser más como nuestro Señor. Por eso es que vamos a tu palabra, por eso es que nos acercamos a ella con el deseo de conocer a nuestro Señor, para que tú transformes nuestra vida a través del Espíritu Santo y que cada vez nos parezcamos más a Él, más a su actuar, más a su corazón. Padre, necesitamos de ti. La carne que mora en nosotros, esos deseos que todavía están, nos impiden muchas veces doblegar nuestra voluntad ante la tuya. Y reconocemos, mi Dios, que sin ti no lo podemos hacer, sin ti no lo podemos lograr. Padre, aquellos que confiamos en ti somos realmente impotentes sin el poder que tú nos otorgas. Seríamos nada si no fuera por ti. Estaríamos perdidos en la misma condenación y quizás haciendo cosas terribles si no fuera porque tú nos saliste al encuentro por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos esta mañana que tu palabra confronte nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya y también nos conforme de acuerdo a la imagen de nuestro Señor. Padre, glorifícate en nuestras vidas por intermedio de tu palabra. Mi Dios, gracias te damos por tener la libertad de hacerlo. Gracias te damos por
que tú nos das la posibilidad de escudriñar más profundamente y también de disponernos a oír la voz de tu Espíritu Santo por intermedio de esta exposición. Padre, te ruego que me ayudes a predicar tu verdad, te ruego que me des claridad, que mis palabras sean sazonadas, que mis palabras vayan conforme a lo que tú inspiraste en este lugar a Marcos, para poder captar, para poder percibir y de esa misma forma, con ese mismo espíritu e intención, poder enseñarlo a mis hermanos. Padre, permite que podamos reflexionar en tu verdad y ser moldeados por ella. Te agradecemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio de Marcos, como lo hemos visto, se ha caracterizado por ser un evangelio sumamente vertiginoso, rápido, pasa de una acción a otra acción, casi sin respiro. Y la idea de Marcos, inspirada por el Espíritu Santo, era mostrarnos a un Señor activo, a Cristo en acción. Pero también uno de los principales propósitos de Marcos fue mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo como el Dios hecho carne, como el Hijo de Dios, Dios mismo. Y es así como se preocupa de dejarlo en claro en cada oportunidad que puede. No olvidemos que el Evangelio de Marcos comienza en el versículo 1, capítulo 1, diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos siempre tuvo ese deseo de dejar en claro que Cristo era el Hijo de Dios. No solo un hombre, no solo un maestro, no solo un rabino que no había tenido influencia de otros rabinos anteriores, sino realmente el Cristo, el Hijo de Dios. Y en esta sección que acabamos de leer queda de manifiesto el poder creativo del Señor. El Señor Jesucristo como el Dios creador, como el verbo de la creación, el amo del universo, el sustentador de todo. Y eso es lo que acabamos de leer. Este evento, el de la alimentación de los 5.000, es uno de los pocos eventos registrados en los 4 evangelios. O sea, fue tan importante esto que sucedió, algo tan manifiesto del poder de Dios que quedó registrado, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, en los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Así que esto fue un acontecimiento muy importante y que en su momento, cuando sucedió, podría haberlo catapultado a él a un lugar de prominencia dentro del reino de este mundo. De hecho, en Juan capítulo 6, versículo 15, el capítulo de Juan donde se describe este mismo acontecimiento de forma paralela, dice lo siguiente, dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Esto que acabo de leer aconteció, según los relatos de Juan, luego de que él haya alimentado a los 5.000 en el desierto. O sea, esto que sucedió y la cantidad de testigos que estaban alrededor fue tan grande y de tal impacto que ameritaba que lo pusieran por rey, que destronaran tal vez a Herodes, que destronaran tal vez y generaran una revuelta y fueran en contra del Imperio Romano, producto de lo que él acababa de hacer, de este milagro que muchas veces lo hemos oído, muchas veces lo hemos leído, tal vez visto ilustraciones, pero que nunca deja de sorprendernos debido a la magnificencia del poder de Dios manifestado en este evento. Ahora, desde ese momento en adelante, desde este milagro que acabamos de leer y que pasaremos a analizar, desde ese mismo momento el Señor comenzó un camino apresurado hacia la cruz. En vez de ir hacia la gloria, digámoslo, la gloria humana, el reconocimiento terrenal, Él comenzó un decaimiento en su popularidad, luego de haber alimentado a toda esta cantidad de gente. Y una de las cosas que comprendemos, que entendemos de esto, es que Dios se exalta a sí mismo sirviendo al hombre. Dios se exalta a sí mismo sirviendo al hombre. Él no necesita, él no necesita la gloria del hombre. Dios se exalta a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo muestra? A través de estos actos de bondad en el cual el Dios único y verdadero, todopoderoso,
amo y Señor de todo, se dispone a servir al ser humano. Es increíble cómo Dios muestra su divinidad otorgando misericordia, compasión, bondad, amor a la criatura caída. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este texto, en este famoso milagro. El título de la prédica de esta mañana es el Dios que sustenta, el Dios que sustenta. Y en él vamos a ver tres grandes verdades con respecto al Señor. Tres grandes verdades con respecto al Señor. En primer lugar, algo que pareciera muy sencillo de comprender o muy fácil de aceptar, pero difícil de vivir, es que el Señor tiene cuidado de los suyos. Hermanos, el Señor tiene cuidado de los suyos. El segundo punto, la segunda verdad que vamos a estar viendo esta mañana, es que el Señor también tiene cuidado de las multitudes. También el Señor tiene cuidado de las multitudes. Y en tercer lugar, el Señor satisface las necesidades de todos. Y estos tres enunciados parecieran ser de manera muy general, pero vamos a ver que cada uno de ellos está circunscrito al contexto de este milagro y la aplicación también para nuestras vidas está sujeta a ciertos elementos que pasaremos a analizar a continuación. Primeramente, hermanos, el Señor tiene cuidado de los suyos. No olvidemos el contexto de dónde venimos. El capítulo anterior, el Señor Jesucristo envió a los discípulos, o la sección anterior, el Señor Jesucristo envió a los discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio, les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, les dijo que no llevaran cosas que no necesitaran, que no llevaran cosas que le iban a estorbar en la misión y que llevaran lo necesario, lo justo, lo preciso. Pero luego de eso, el Marcos hace un pequeño flashback con respecto a lo que fue la situación de Juan el Bautista, que ya había sucedido previamente, pero que Juan utiliza como un paréntesis en esta sección. Él habla de lo que fue la situación o la muerte de Juan el Bautista, cómo él finalmente terminó siendo decapitado por haber dicho la verdad, por haber predicado la verdad, por haber llamado al arrepentimiento a las personas y en ese caso particular, por haber llamado al arrepentimiento al rey Herodes, al tetrarca Herodes y a su esposa, eh, que venía de un adulterio, ¿cierto? Herodías. Y vimos que el hecho de decir la verdad generó que a él le terminaran trayendo esta consecuencia fatal de perder la vida, perdiendo literalmente la cabeza. Pero luego de eso, Marcos continúa y se vuelve a el contexto que venía previamente. Y esto tiene que ver con el retorno de esos discípulos que habían sido enviados, de esos 12 que habían sido comisionados para predicar el evangelio en las regiones vecinas. Y luego de eso, esto había sido un trabajo sin duda alguna agotador, tremendo, extenuante, que habría dejado a los discípulos totalmente exhaustos. Ahora bien, en Marcos capítulo 6, versículo 30, dice ahí cómo es que ellos llegaron, cómo es que ellos volvieron de esta situación. Dice, y los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y esto nos muestra un principio importante, amados. Una buena pregunta que deberíamos hacernos nosotros como discípulos del Señor, como hijos e hijas que han sido comisionados por Dios, que han sido comisionados por el Señor Jesucristo a predicar, a proclamar el Evangelio. Tenemos que preguntarnos realmente si damos cuenta, si rendimos cuentas a Dios por intermedio de la oración, por lo que hemos hecho o por lo que hemos enseñado en cuanto a la predicación del Evangelio. Amados, esta es una pregunta que en lo personal, cuando la reflexioné, eh, me hizo pensar mucho. ¿Cuántas veces realmente nos damos cuenta o rendimos cuenta más bien a Dios de nuestro día, pero no solo de nuestras acciones, no solo pidiendo perdón por nuestros pecados tal vez, o agradeciendo a Dios por las cosas buenas que nos dio durante el día,
sino también dando cuentas a Él por cómo predicamos el Evangelio, si lo hicimos o no lo hicimos, cómo lo hicimos, qué enseñamos, qué dijimos. Hacemos esa introspección, hacemos ese análisis, le pedimos a Dios o más bien le decimos a Dios cómo nos fue en nuestro día o no solo en un día, sino en un periodo de tiempo con respecto a cómo hemos predicado el Evangelio. Es una pregunta que debemos hacer, sin duda, porque los discípulos volvieron donde el Señor y le dieron cuentas a Él. Señor, predicamos, enseñamos esto e hicimos esto. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios sabe lo que hacemos, Dios conoce todo de mí, Dios sabe lo que digo, Dios sabe lo que pienso, Dios sabe lo que hago. Pero la Biblia nos enseña claramente que es necesario, también es necesario, además, contarle a Él, rendirle cuentas a Él. Y para eso Dios nos ha dado la oración. Amados, una invitación que quiero hacerles a partir de hoy es que también podamos sumar eso a nuestra oración, dar cuenta de cómo hemos predicado y también si realmente hemos predicado el Evangelio. Esta es una cosa que yo en lo personal voy a añadir a mi checklist personal, dado que también es necesario cuestionarme como pastor lo que estoy enseñando, de qué forma estoy predicando a ustedes la palabra de Dios, pero también de qué forma estoy predicando a las personas que Él me da la posibilidad de hacerlo. O sea, es una invitación, es un llamado de atención que Dios nos hace de rendirle cuentas a Él por cómo estamos predicando el Evangelio. Y es una práctica que creo yo no es tan empleada. Hay muchos hermanos cristianos que aman al Señor, que desconocen la palabra tal vez, pero que están sumidos en una moda o sumidos en una dinámica donde imitan a otras personas que son populares, que atraen gente, y ellos quieren hacer lo mismo. Tal vez son sinceros en su fe, tal vez estos pastores de iglesias más pequeñas tratan de imitar a estos hombres que son más conocidos y que son más populares, pero que están predicando claramente el falso evangelio, o que están totalmente mal enfocados de lo que realmente enseñó nuestro Señor. Pero si ellos, estos hermanos que tal vez son sinceros, hicieran este checklist, hicieran esta prueba interna, rindieran cuentas al Señor del evangelio que están predicando, creo yo, honestamente, que se darían cuenta de lo que están haciendo y que está totalmente ajeno al mensaje que el Señor mandó a predicar. O sea, muchos malos maestros se darían cuenta de lo que están enseñando, se arrepentirían de sus pecados y volverían a Él si rindieran cuentas a Dios de lo que están enseñando. Tristemente a muchos no les importa. Tristemente solo quieren el éxito, solo quieren fama, solo quieren que la gente les siga, solo quieren recaudar dinero eh, y no quieren predicar lo que verdaderamente Dios instruyó en su palabra. Qué distinto sería el evangelicalismo si así ocurriera. Pero este es un llamado que el Señor nos hace esta mañana a nosotros. Amados, rindamos cuentas a Dios en oración. Si es que hemos predicado, si es que no hemos predicado, qué hemos hecho y cómo hemos predicado el Evangelio. Y el Señor nos va a ayudar. Su Espíritu Santo nos va a guiar a hacerlo de mejor manera. Él nos va a capacitar, Él pondrá palabras mejores en nuestra boca, argumentos que vienen de su Espíritu Santo. Así que, amados, ese es un llamado. Que quizá no eres tan sazonado para predicar el Evangelio, tal vez eres un poco brusco, eh, lo cual no está mal. La verdad se tiene que decir con firmeza, ya lo dijimos la semana pasada, pero tal vez eres brusco en tu tono, tal vez eres brusco en tus palabras, tosco, y requieres sabiduría para poder proclamar el Evangelio, o tal vez requieres de valentía para poder hacerlo. Amados, tal vez requieres de valentía para poder predicar el Evangelio. Rinde cuentas a Dios en oración. Dile a Dios, no puedo hacerlo. Me da vergüenza hacerlo. Me faltan las palabras para hacerlo. No sé cómo entrar. Ríndete ante Dios en oración. Ríndele cuentas a Él. Y su Espíritu Santo te va a ayudar a poder proclamar el Evangelio de mejor forma. Y esta es la primera aplicación que sacamos de acá. Amados míos, el Señor, ellos le dieron cuenta al Señor
nosotros también démosle cuenta al Señor. Ahora bien, cuando ellos volvieron, cuando ellos regresaron, la respuesta del Señor o el recibimiento del Señor fue sumamente reconfortante. Él vio que claramente ellos estaban agotados, estaban exhaustos debido a todo el ajetreo, e hizo algo interesante, algo que debemos meditar, reflexionar. Él los invitó a descansar. Acompáñame, por favor, al versículo 31, Marcos 6:31. Y él dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Amados míos, Dios tiene cuidado de sus predicadores. Y con esto no me estoy refiriendo solamente a los pastores, solamente a los evangelistas, solamente a aquellos que hacen teólogos que hacen conferencias. No, me estoy refiriendo a ti, a ti que has sido llamado por el Señor, que has recibido la salvación y que has sido comisionado por Dios para predicar el evangelio. A ti te estoy diciendo eso. Dios tiene cuidado de ti en todo, en todo. Pero tú predica el evangelio. Tú debes predicar el evangelio del Señor Jesucristo entendiendo que Él te sustentará, que Él tiene cuidado de tu salud, que Él tiene el resguardo de toda tu persona. La Escritura dice que ni un cabello de tu cabeza se cae al suelo sin que Él lo sepa. Él tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. Imagínate el nivel de precisión con el cual Él te conoce. Y también Él sabe las necesidades que tú tienes. Él va a proveer, Él te va a sustentar. Pero tú haz la misión. Haz la misión. No te conformes solamente con realizar un trabajo, con ser íntegro en tu trabajo, con ser santo o vivir una vida santa delante de las demás personas, sabiendo que es la obra de Dios en ti. No te conformes solo con eso. También predica el evangelio, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando tú predicas el evangelio, Él te sustenta. No olvidemos, Él lo mandó solamente con una alforja, solamente con una pieza de ropa, con un bastón solamente, con unas sandalias. Y le dijo, no lleven nada más, porque lo que necesiten yo se los voy a dar. Ya lo vimos, lo analizamos. Pero también en esta oportunidad, Dios sabe lo que necesitamos. En este caso, Él sabía que ellos necesitaban descanso y Él les dio un descanso. Los llevó aparte para que descansaran. Dios sabe lo que tú necesitas. Él tiene cuidado de ti, pero tú, hermano, tú, hermana, ocúpate de la misión. Esta misión, insisto, no es para los misioneros que oramos, ¿cierto? Por cierto, oramos por los misioneros que son valientes, se sacrifican, van a otros lugares quizá donde no se conoce el evangelio, abren iglesia, le predican a las personas, es un trabajo maravilloso. Pero ¿sabes qué? También tú estás llamado a predicar el evangelio, quizás no con el llamado de un misionero a ese nivel de sacrificio y de entrega, porque tal vez no tienes el llamado para eso. Pero si tú tienes un llamado y este es de predicar el evangelio, y tienes que saber una cosa, Dios te va a proveer todo, todo para que prediques el evangelio, que fue lo que vimos la otra vez, pero también todo lo que tú necesitas luego de predicar el evangelio. Si tú predicas el evangelio, Él será fiel en darte lo que necesitas. Y aquí yo no estoy hablando como lo hacen estos chantas que prometen casas, autos, propiedades, empresas, negocios, acciones, Bitcoin y toda la cuestión. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios te va a dar lo que tú necesitas cuando tú predicas el evangelio. Si tú predicas el evangelio, Dios te va a sostener, Él tendrá cuidado de ti. Y eso es tremendo, es una verdad que los hijos de Dios experimentamos. Pero tú no solo preocúpate de trabajar y ser fiel, ser íntegro, dar buen testimonio, también predica el evangelio, llama a las personas que están muertas en sus delitos y pecados al arrepentimiento. No importa que te miren feo, no importa que te desprecien tal vez, predícale el evangelio, esa puede ser la última oportunidad que ellos tengan para oír el mensaje de Cristo. Hazlo, no te preocupes del desprecio, no te preocupes de las influencias que puedas perder por eso. Dios tiene cuidado de ti y Él te sustentará. Amados, esa es una verdad. Si tú predicas, Él responde. Y esto no es un pacto con Dios como lo hacen otros, donde te dicen pacta dinero con Dios y Dios te va a dar. No, no estoy siguiendo esa idea. No estoy siguiendo la idea de que tú prediques el evangelio y que Dios te va a proveer. Pero lo que yo te puedo decir con certeza es que
cuando tú predicas el evangelio, Dios tiene cuidado de ti, de tu alma, de tu cuerpo, de tu ser, porque tú estás siendo un instrumento en sus manos. Ahora, si Él dispone de darte una enfermedad, Él lo va a hacer. Tal fue el caso, ¿cierto?, de Epafrodito, un hermano de la ciudad de Filipos que ayudó a Pablo en su misión. Pero Epafrodito sufrió una enfermedad cuando estaba sirviendo a Pablo. Tenía una enfermedad grave al punto de que casi muere, pero Dios restableció su salud. Eso no significa, lo que te estoy diciendo, no significa que no te vas a enfermar, que no vas a perder un ser amado, un ser querido. No te estoy diciendo eso, no te estoy prometiendo eso. Te estoy diciendo que Dios tiene cuidado de ti en aquello que tú necesitas para el momento oportuno. Las cosas que nos pasan a nosotros, negativas a nuestra vista, son con un propósito, tienen un propósito en Dios. Y ese propósito es que Él quiere formar nuestro carácter, quiere formar nuestra vida, quiere transformarnos de acuerdo al modelo o a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos sufrir. Él, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Nosotros sufrimos porque necesitamos de Dios y necesitamos ser moldeados como Cristo, que fue perfeccionado en el sufrimiento. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Y ese cuidado es sobrenatural. Ese cuidado es maravilloso. Los primeros días, cuando me casé, no tenía trabajo, vivía en la ciudad de Puerto Montt, y como no tenía trabajo, estaba buscando trabajo, mi trabajo era buscar trabajo, eh, pero para poder tener ingresos, iba yo con mi guitarra y cantaba en la calle, en el Paseo Talca, un paseo muy popular en la ciudad de Puerto Montt. Yo tomaba mi guitarra y cantaba. No me había ido muy bien ese día, me acuerdo, pero un poco de frustración por no tener tanto, ni siquiera para comprar pan me alcanzaba en ese momento. Un poco de frustración, un poco de tristeza en mi corazón, pero recuerdo haber en ese momento orado a Dios, haberle dicho, Dios mío, ya trabajé para mí, no me fue bien, pero quiero trabajar para ti, ayúdame, guíame. En ese momento me puse en pie y comencé a predicar en la calle, ahí en el Paseo Talca, en Puerto Montt, a viva voz. Algunas personas se detenían, escuchaban, otras personas simplemente pasaban de largo, otras hacían desprecio. Ustedes saben cómo esto de predicar el evangelio en la vía pública. Eh, y recuerdo haber sido muy bendecido en ese momento en mi vida por haber predicado el evangelio delante de esas personas de manera pública. Dios conocía mi necesidad, Dios sabía lo que yo estaba pasando, la situación que estábamos pasando recién casados con María José. Recuerdo haber llamado a la gente al arrepentimiento, haberme despedido de las personas y apenas le dije que Dios les bendiga, mi teléfono suena. Respondo, era la jefa de recursos humanos de la empresa que sería la primera empresa donde trabajé. Dios respondió, Dios tuvo cuidado de mí, de mi necesidad, pero eso lo hizo y lo manifestó luego de haber predicado su verdad. Eso llenó de regocijo mi corazón. Y cuando estaba meditando en este pasaje, viendo esto, me llevó a la memoria ese momento de mi vida, cuando vi la respuesta de Dios en un momento en el cual no me estaba yendo bien, pero Dios respondió, porque Él tiene cuidado de ti, Él te da lo que necesitas. A mí me dio un trabajo, a sus discípulos lo llevó al descanso. Así que, amado, confía, amado, espera en el Señor. Él es fiel, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nos disponemos como hijos de Él a cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Tú solamente predica, Él va a tener cuidado de ti, así como lo tuvo con sus discípulos. El segundo punto que vemos acá es que también Dios tuvo cuidado de sus discípulos, el Señor tuvo cuidado de sus discípulos, pero también Él tuvo cuidado de las multitudes. Y aquí vamos a ver la sección que sigue. Versículo 33, acompáñenme por favor con la lectura. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron. Y juntos corrieron allá de pie y de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Esto es increíble. Él había llevado a sus discípulos a un descanso, pero bueno, los vieron y la gente estaba tan necesitada que apenas los divisaron, corrieron de todas las ciudades de alrededor, fueron a ese lugar. Probablemente él estaba en la ciudad de Betesda, de acuerdo a lo que el relato paralelo en Juan nos dice. Pero
Es increíble cómo la gente al ver a Jesús, al ver los discípulos y reconocer la necesidad grande que tenían, acudieron y corrieron. Esa expresión es bien interesante, corrieron allá a pie, a pie. Las distancias no eran tan grandes, pero tampoco eran tan cortas. Y en ese tiempo no habían bicicletas, en ese tiempo no habían colectivos, no habían liebres, ¿cierto? No había nada. Todo se hacía a pie, o en el mejor de los casos, aquellos que tenían dinero en animal, de carga, montándolo. Pero la gente iba a pie, corría a pie y se dirigía a pie a dónde estaba el Señor Jesucristo para poder recibir de Él. Ahora, a mí una de las cosas que me sorprende es cómo sigue el texto, cómo sigue el relato. Em, el Señor Jesucristo más que nadie sabía que toda esa multitud que le seguía no iba a creer en Él. Él sabía, él conocía su corazón, él sabía que le rechazarían, que finalmente no iban a creer. Él conocía sus corazones y él sabía que ellos le buscaban por razones equivocadas, porque hay mucha gente que busca al Señor por razones equivocadas. Mucha gente anda detrás de él por sanidad, anda detrás de él por un favor. Este era el caso de las multitudes que se agolpaban y que corrían y le seguían de todas las aldeas. Pero a mí me llama la atención el corazón del Señor, sabiendo el desprecio que iba a recibir de parte de ellos mismos, sabiendo que se iban a olvidar de él, que muy probablemente algunos de ellos iban a gritar Barrabás en vez de su nombre cuando fuese siendo presentado delante del pretorio frente a Pilato. Pero me sorprende cuál es su sentimiento para con estas personas. Versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Amados, aquí es como vemos la misericordia del Señor y cómo Él es tan distinto a nosotros. Cuando nosotros nos rechazan, inmediatamente generamos un bloqueo ante las personas. Es propio, es natural, es de nuestra naturaleza. Pero el Señor no. El Señor es misericordioso. Él tiene paciencia. Él es compasivo. Y pese a que estas personas no le iban a seguir después, pese a que estas personas le iban a rechazar, muchos iban a gritar para que le crucificaran. El Señor Jesucristo tiene compasión de ellos. Los mira con compasión. Amados, tenemos esa compasión nosotros con las personas que están sin Cristo, habiendo nosotros recibido la compasión de parte de Él, porque Él nos miró con compasión. El apóstol Pablo dice que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros éramos eso vil y menospreciado, pero Él nos vio cuando aún nosotros éramos pecadores. Como dice Romanos, Pablo a los Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos míos, qué distinto es nuestro Señor, qué misericordioso, qué compasivo. Y es un llamado para nosotros a ser como Cristo, a ser como Jesús, a ser compasivo con las personas que están afuera, que tal vez están equivocados en sus razonamientos, tal vez están sumamente perdidos. Ellos, si siguen así, van a recibir su justa retribución. Pero nosotros tenemos que mirarle con misericordia, con compasión. Y Él los veía como ovejas que no tenían pastor. Amados, ese término o esa figura de la oveja no es una figura que nos deje a nosotros en un lugar tan prominente. Decir que somos ovejas de Él no nos da muchos méritos. La oveja es el animal más estúpido que existe. La oveja, si no le das de comer, no come. La oveja, si no la llevas al lugar donde tiene que dormir, se pierde. La oveja no es lo mejor, no es un animal de pura cepa. La oveja es un animal súper dependiente.
Y el Señor Jesucristo miró las multitudes y tuvo compasión, porque eran como ovejas, eran necios, sordos, duros y muertos en sus delitos y pecados, que andaban vagando, que andaban vagando, andaban sin dirección, sin un alimento sólido y sin los cuidados pertinentes. Andaban como ovejas. Y la Biblia se encarga de decir que el Señor es el buen pastor. En el Salmo 23, famoso Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y es una idea también que vemos en las epístolas universales. Tal es el caso de la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, el escritor de Hebreos dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Amados míos, el mundo, las personas que están sin Cristo no logran aceptar la necesidad que tienen de un pastor. El mundo tiene muchas cosas, pero carecen de las cosas más importantes. La gente que no tiene a Cristo en su corazón cree que lo tiene todo o puede tenerlo todo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. No tiene nada. Vagan como ovejas sin pastor, así como tú y yo vagábamos. Pero así estaban estas multitudes. La gente del mundo eh, anda perdida, sin esperanza, vacía. Un autor dice lo siguiente: ellos tuvieron preguntas pero no respuestas, angustias pero no alivio, angustia de conciencia pero no liberación, lágrimas pero no consuelo, pecado pero no perdón. Esa es la situación en la que se encuentra el mundo, las multitudes. Y no entienden que lo que necesitan es desesperadamente un pastor, alguien que sea compasivo, capaz de proveer, capaz de proteger. Todos necesitan un Salvador. Y ese Salvador es aquel Señor Jesucristo, que pudiendo mirar con desprecio a aquellos que le rechazarían, los miró con compasión, los miró con misericordia. Ay, amados, la palabra empleada aquí, descrita en nuestras versiones como compasión o misericordia, no es la misma palabra que se emplea para hablar de esta en otros contextos del Nuevo Testamento. Esta palabra, que se traduce como compasión en el griego, la palabra original en el idioma griego, aparece solamente 12 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre está relacionada al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, de manera directa o también por medio de parábolas. Es una palabra que también se empleó mucho para, por ejemplo, referirse a la compasión que sintió el buen samaritano, o también la compasión que tuvo el padre del hijo pródigo. Pero siempre esa palabra se empleaba para hablar de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Literalmente significa un estremecimiento de las entrañas. Tiene la idea de, de ser afectado profundamente en el interior, de ser conmovido, ver el estado de miseria tan grande del otro que lleva a conmoverlo completamente en su interior. Eso es lo que el Señor Jesucristo sintió por esa multitud. Eso es lo que el Señor Jesucristo siente, amados, por las multitudes. Y nosotros estamos llamados también a sentir esa misericordia por ellos. Ahora, sabemos que la prioridad del Señor para con las personas, para con las multitudes, es lo espiritual. Eso está claro. Él quería la salvación de ellos. Él la quería. Él pretendía que escucharan el mensaje del Evangelio, pero también una de las cosas que llama la atención es que no solo se preocupó de la necesidad espiritual puntual de ese momento, sino que también de la necesidad física puntual de ese momento. Ellos estaban en un lugar desierto, en un lugar lejano,
No había muchas aldeas alrededor, era muy tarde y la multitud tenía hambre. Cuando los discípulos fueron donde él, Señor, y le dijeron, Señor, es tarde, estamos lejos, despide a la gente para que se vaya a sus casas. A mí me llama profundamente la atención la respuesta del Señor. Es una cuestión de verdad tremenda y confrontacional para nosotros. Él los despidió, le hizo caso a los discípulos. ¿Los discípulos tenían razón? Sí, la tenían. ¿Pero les hizo caso? No, no le hizo caso. Él le respondió, denles de comer. O sea, él mandó a sus discípulos que en esa situación puntual, donde ellos estaban predicando el evangelio, no solo se preocuparan de darle el alimento espiritual, sino también de lo necesario. Y manda a sus discípulos a que se involucren en la necesidad de ellos. Él le dice, denles de comer ustedes. Versículo 37, acompáñeme ahí. Denles ustedes de comer, le contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Ellos le pidieron que los despidiera, pero él les mandó a que se hicieran responsables, amado. Dios nos manda a nosotros a hacernos responsables de las necesidades físicas de las personas, si es que así lo amerita puntualmente. Y esto es importante. Nosotros no estamos llamados a hacer fundaciones caritativas contra la pobreza. Hemos hablado de eso en innumerables oportunidades. El cristiano tiene una responsabilidad para con el pobre. Lo he explicado, he dado contexto, he dado textos bíblicos para eso, lo sabemos. Pero nosotros no estamos llamados como primer ministerio a la caridad. No, pero sí tenemos que tener consideración de las personas ante necesidades puntuales. El Señor no le dijo a sus discípulos, preocúpense de esta multitud de 5.000 hombres siempre, aliméntenlos siempre. No, dijo, aliméntenlos ahora. O sea, en esa situación particular, ante la necesidad imperante que tenían, Él les involucró a ellos a que se hicieran responsables. Lo mismo tiene que ser para nosotros. Si estamos predicando el Evangelio, si estamos preocupándonos de la salud espiritual de las personas, también hagámoslo, de las necesidades físicas en el momento en, en el cual lo estamos haciendo, si es que así se requiere. Tener esa disposición. No siempre se va a requerir eso, pero si se requiere, tengamos esa buena disposición. Amados, la cantidad de alimentar eran 5.000 hombres, pero en ese tiempo no se contabilizaban ni las mujeres ni los niños. Ni las mujeres ni los niños se contabilizaban y ciertamente en ese lugar habían mujeres y niños. Si hacemos un cálculo aproximado, por lo menos habían 15.000 personas en ese lugar. 15.000 personas en ese lugar. ¿Usted conoce el estadio Calvo y Bascuñán? El tres cuartos, tres cuartos del estadio Bascuñán, Calvo y Bascuñán estaban ahí reunidos y hambrientos. 15.000 personas. 15.000 personas con hambre, con necesidad. ¿Y el Señor qué hace? Dice, denles de comer. Denles de comer. Increíble, ¿no? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esto se veía imposible. Era imposible poder alimentarnos. Pero aquí tenemos un gran principio del discipulado, amados míos. Dios quiere que nos preocupemos de las necesidades espirituales de los demás, también de las físicas. No basta solo con la oración. No solamente orar por las personas, sino también, si es que está en nuestra mano, ayudar y de pasar de la oración a la acción. Y eso el mismo hermano del Señor Jesucristo, Santiago, lo refleja en Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16. Él dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? O sea, es un llamado a que ante una necesidad pasemos de la oración a la acción, y eso es un llamado para cada uno de nosotros. Pero eso es una ocasión puntual, siempre son ocasiones puntuales y no es una demanda constante que el Señor Jesucristo nos hace a nosotros. Ahora, los discípulos calcularon 200 denarios, que con 200 denarios podían alimentar aproximadamente a 15.000 personas. 200 denarios correspondían al sueldo de 8 meses de una persona común y corriente.
El sueldo de 8 meses de una persona común y corriente se necesitaban para poder alimentar a esa gran multitud. Increíble. En ese momento el Señor Jesucristo les pregunta, ¿cuánto tienen ustedes? ¿Qué tienen a disposición? Y un apóstol va y de acuerdo a lo que Juan, el relato de Juan nos dice en el capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Amados míos, con 5 panes y 2 peces, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer para alimentar a más de 15,000 personas? Era totalmente imposible, no lo podían hacer. Estaba fuera de su posibilidad. El panorama era desalentador, el alimento era insuficiente y las posibilidades realmente nulas. Pero aquí es, eh, es donde ellos se dan cuenta que debían hacer algo, pero no podían hacer nada. Amados, ¿cuántas veces tú has estado tal vez en esa situación? Debes hacer algo, pero no puedes hacer nada porque estás imposibilitado. Y no estoy hablando de ti, de tu necesidad, estoy viéndolo en el sentido de otra persona, de ayudar a otra persona. Pero aquí vemos el gran poder del Señor Jesucristo, cómo Él se glorifica y cómo Él, en nuestro tercer punto o nuestra tercera gran verdad, cómo el Señor satisface las necesidades de todos. En ese momento el Señor hace lo imposible. Dice, ¿saben qué? Siéntense en grupos de 100 o en grupos de 50. La Reina Valeria dice, recuéstense. Algunos piensan que se acostaron, pero no. Esa palabra es una figura, lo dice en sentido figurado, porque el recostarse era la expresión que se empleaba para sentarse a la mesa. Entonces él le dice que se sienten en grupos de 50, en grupos de 100, y hace lo tremendamente maravilloso. Versículo 41. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Amados míos, todos se comieron, todos se saciaron. ¿Y saben qué más? Sobró. Sobró de 2 panes, o sea, 5 panes y 2 peces sobró. Y esto es una muestra del poder de Jesucristo, de su divinidad. Hay muchas personas que dicen que no, que estos milagros simplemente son metáforas para hablar de forma espiritual de lo que Cristo hizo. No, que Él alimentó el corazón de los 5,000 personas con la palabra. No, alimentó los vientres de estas personas. Por eso es que ellos lo querían hacer rey. No porque alimentó su corazón, sino porque lo alimentó físicamente. Él proveyó. Él proveyó. ¿Y qué les dio? Les dio pan, los sació, lo que necesitaban. Y eso nos hace recordar a nosotros y también les hizo recordar a la gente que estaba ahí el Dios de Israel, el mismo que los sacó de Egipto y que cuando tuvieron hambre en el desierto, querían pan, Dios les proveyó maná. Ellos trajeron a la memoria el Dios de Israel, el Dios que cuando estuvieron en el desierto querían comer carne, les dio codornices. La gente que estaba reunida ahí se acordó del Dios de Israel y en ese momento llegaron a la conclusión de que Jesucristo es el Dios de Israel. ¡Qué tremendo milagro! Usted no sé si lo ha pensado detenidamente. Los peces que comieron ellos nunca fueron huevos. Los peces que ellos comieron nunca estuvieron en el agua. Los peces que ellos comieron nunca, sus branquias tuvieron contacto con el mar. Por otro lado, ese pan nunca fue amasado. Nadie lo amasó. Esa harina que contenía el pan nunca fue cortada en grano de trigo. De la nada apareció. El poder creador estaba en medio de ellos. Aquel que crea de la nada, el verbo de Dios, el creador, estaba entre ellos. Jesucristo es el Señor. No solamente es el Señor, el Salvador, sino también el creador de todo. Y eso es lo que estaba viendo ahí. Amados míos, ese hombre que estaba ahí era Dios. Ese hombre que estaba ahí les trajo a ellos no solo esa alimentación, porque si podía alimentarles de la nada, sin ninguna materia prima, también podía salvarles sin que ellos hicieran nada. El mismo Dios que les suplió es el Dios que les salvó. Amados míos, ese es nuestro Dios.
el Dios que suple de forma sobrenatural, pero por sobre todo es el Dios que salva. Un autor dijo, Jesús mostró su amor y vino al rescate en un lugar desolado para alimentar a los 5.000. Mostró su amor y vino al rescate en un lugar solitario, en una colina llamada Calvario. Hay un gran héroe en la Biblia. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amados, Charles Spurgeon dijo, ven, entonces pecador, hambriento y cansado, no tiene nada que hacer más que tomar a Cristo. Abre la boca y recibe la comida. La fe para recibir lo que Cristo provee es todo lo que se necesita. Amado, Dios sustenta, Dios provee todo lo espiritual, pero también lo físico, lo material, para satisfacer la necesidad de las personas, tanto física, pero por sobre todo también la espiritual. Pero para ello solamente hay que acudir a Cristo. Él es el Señor, Él es el Dios que sustenta. Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, dijo, los enfermos necesitamos realmente un Salvador. Los que deambulamos, uno que nos guíe, los ciegos, quien nos conduzca hacia la luz, los sedientos, una fuente de vida, pues quien de ella participa ya no tendrá sed. Los muertos necesitamos la vida, las ovejas necesitamos un pastor. Nosotros que somos niños necesitamos un maestro, mientras que la humanidad universal necesita a Jesús. Amados, todos necesitan a Jesús. Él es el Señor que sustenta toda la necesidad. Venid a mí los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar, dijo el Señor. Vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, que yo les daré descanso. Ese es nuestro Señor, el sustentador, pero por sobre todo, el Salvador. Amados míos, la reflexión para esta mañana es que Él nos ha llamado no solo a preocuparnos por las almas de las personas, a tener compasión, misericordia como Él, sino también de las necesidades físicas que eventualmente puedan tener si se requiere en algún momento específico. Aunque eso sea difícil o imposible, Él lo sustentará. Les he hablado anteriormente de cómo George Mueller, este padre de los huérfanos, fue bendecido por Dios y sustentado por Dios para alimentar a muchos huérfanos en la antigua Inglaterra. Amados, el Señor sustentará, Él proveerá, el mismo que nos salvó, el mismo que fue a la cruz en nuestro lugar, va a suplir todo lo que nos falte para cumplir con su misión. Pero no olvidemos que estamos llamados a llamar, valga la redundancia, a estas ovejas sin pastor, a que encuentren al único que puede sustentar toda su necesidad, la física, pero por sobre todo la necesidad eterna de salvación que tienen. Que Dios bendiga nuestras vidas, amados. Oremos al Señor. Padre bendito,